Compañeras, compañeros, tengan todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre la tensión superficial. La tensión superficial puede definirse como la fuerza que ejerce un líquido sobre una determinada superficie debido a la existencia de una atracción no compensada hacia el interior del mismo sobre las moléculas individuales de la superficie. Es decir, depende de la naturaleza del mismo, del medio que la rodea y de la temperatura. En general, disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. En cuanto a las unidades tenemos, la tensión superficial usualmente se representa con el símbolo de gamma y viene expresada en las unidades de newton sobre metro, que quiere decir fuerza por longitud. Sin embargo, la mayoría de veces su unidad es el din sobre centímetro. Una se puede convertir en la otra mediante la siguiente conversión. Un din sobre centímetro equivale a 0.01 newton sobre metro. También tenemos que la energía superficial por unidad de área o tensión superficial se mide en joule sobre metro cuadrado o en newton sobre metro. La acción es la propiedad de las materias por lo cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Tenemos la acción mecánica. Los materiales adhesivos rellenan los huecos o poros por las superficies, manteniendo las superficies unidas por enclavamiento. Acción química. Dos materiales pueden formar un compuesto al unirse. Las uniones más fuertes se producen entre átomos donde hay permutación enlace iónico o se comparten electrones enlaces covalentes. Productos de la formación de los enlaces entre la estructura dental del calcio y algunos grupos funcionales en el material central. Adhesión electrostática. Algunos materiales conductores dejan pasar electrones formando una superficie de potencial al unirse. Esto da como resultado una estructura similar a un condensador y crea una fuerza electrostática atractiva entre materiales. Cohesión. La cohesión es la atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es diferente a la adhesión, ya que la cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. La cohesión se caracteriza así según el estado de las sustancias, ya sea en sólidos, en líquidos y en gases. En sólidos vendría a ser que las fuerzas de cohesión son elevadas y en las tres direcciones espaciales. En líquidos, las fuerzas de cohesión son elevadas en dos direcciones y por otro lado, entre planos o capas de fluido son muy débiles. En los gases, las fuerzas de cohesión son despreciables y las moléculas se encuentran en constante movimiento. La acción capilar. La acción capilar es el resultado de la adherencia y la tensión superficial. La adhesión de agua a las paredes de un recipiente provocará una fuerza hacia arriba sobre el líquido en los bordes y dará como resultado un menisco que se envuelve hacia arriba. Como pueden ver en la figura, que T representa la tensión superficial y P la densidad del líquido. Entonces la fórmula sería T2 pi por R y por la densidad, por la gravedad, por la altura, por pi r al cuadrado, donde la altura, vamos a despejar la altura, sería 2t por la densidad, por el radio, por gravedad. La tensión superficial de los líquidos a 20 grados centígrados. Tenemos el aceite de oliva, que es 33.06, el agua 72.8, el alcohol etílico 22.8, el benceno 29, la glicerina 59.4, y el petróleo 26. Tenemos un ejercicio de tensión superficial, el cual nos dice: se introduce un tubo de diámetro de 1,9 milímetros en un líquido desconocido cuya densidad es de 960 kilogramos por metro cúbico, y se observa que el líquido asciende 5 milímetros en el tubo y forma un ángulo de 15 grados. Nos pide: determine la tensión superficial del líquido. Entonces, tenemos aquí un gráfico y los datos que tenemos es el diámetro del tubo de 1.9, la densidad del líquido desconocido, 960 kilogramos por metro cúbico, la altura, 5 milímetros, y el ángulo de 15 grados. Para la solución nos dice que se debe realizar el diagrama de cuerpo libre a la columna cilíndrica del fluido de altura h,
Al realizar la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, tiene que el valor requerido de la tensión superficial del líquido. Entonces, realizamos el diagrama de cuerpo libre sacando el volumen que se muestra en la figura. Tenemos que está actuando hacia abajo el peso, que es la masa por la gravedad, pero la masa es densidad por volumen, por lo tanto, esa fuerza es densidad por volumen, por gravedad. Tenemos también una fuerza que es la que permite que el líquido ascienda, que es la tensión superficial por la longitud, formando un ángulo phi con la vertical. Consideremos Y positivo hacia arriba y X hacia la derecha. Sumatoria de fuerzas en Y igualamos a 0, considerando hacia arriba positivo. Tenemos que la tensión superficial por la longitud por el coseno de phi menos el peso, que es la densidad por volumen, por gravedad, que es igual a 0. Despejando la tensión superficial, tenemos que la tensión superficial va a ser igual a la densidad por el volumen, por la gravedad, sobre L coseno de phi. El volumen es el volumen del fluido que asciende dentro del tubo, que sería pi por radio al cuadrado por la altura que asciende, que es h. Y L sería la longitud de la circunferencia que está en contacto con el tubo en la parte superior del fluido, que sería 2pi por r. Si reemplazamos, nos quedaría que la tensión superficial es igual a la densidad por volumen, que es pi por radio al cuadrado por la gravedad sobre la longitud, que es 2pi, por r, por el coseno de phi. La densidad pi por r al cuadrado por la altura por la gravedad, sobre 2pi por r coseno de phi. Entonces, en este caso, podemos simplificar pi y un r. Entonces, tenemos, despejando la fórmula, tenemos la densidad por r por la altura por la gravedad, sobre 2 coseno de phi. Al reemplazar los valores con todos los datos obtenidos que nos da el problema, tenemos que la tensión superficial de ese líquido, la respuesta sería 0.0232 newtons por metro. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte. Les voy a presentar los siguientes experimentos que tratan sobre la tensión superficial. Como pueden apreciar, tengo sobre la mesa un vaso con agua y clip. Voy a tomar uno de los clips y lo voy a introducir en el vaso con agua. Como pueden apreciar, el clip se va hasta el fondo. ¿Y esto por qué ocurre? Lo que ocurre es que el clip está hecho de metal y el metal es más denso que el agua. Esto no significa necesariamente que el clip pesa más que el agua. Cuando una sustancia es más densa que la otra, significa que para un mismo volumen uno tiene más materia que el otro. Pero nosotros podemos alterar esto. Vamos a tomar un clip y lo vamos a abrir en forma de L. Vamos a tomar otro clip y lo vamos a colocar en la parte de abajo del clip en forma de L. Y lo vamos a introducir sobre el vaso. Como pueden apreciar, el clip no se ha hundido y está flotando y hundiéndose ligeramente. Esto se debe a la tensión superficial. Continuando con el segundo experimento, vamos a realizar, tenemos aquí una malla con las fibras de plástico, tenemos un recipiente, tenemos el agua, palito de mondadientes y la liga. Lo que vamos a colocar es la malla sobre el recipiente. Vamos a agregar el agua a través de la malla. Vamos a vertir el recipiente. Como ven, no tenemos ninguna fuga de agua. Vamos a colocar el palito de mondadientes. Como vemos, ¿y esto a qué se debe? La respuesta está en la tensión superficial. Las moléculas de agua que están más cerca de la superficie, es decir, aquí en la malla, actúan como una piel y evitan que el agua traspase a través de los hoyos. Y como podemos observar, si nosotros introducimos un mondadientes a través de los huequitos, este flota y la tensión superficial se mantiene. Todas las burbujas mantienen su forma gracias a la tensión superficial. La burbuja es de una capa muy delgada que tiene una tensión superficial muy alta y muy fuerte. Para el siguiente experimento tenemos una vela, la cual la vamos a encender, un plato con jabón líquido y un embudo, en el cual vamos a hacer las burbujas. Como podemos observar,
en la boca del embudo se forma una membrana. Esta membrana es muy delgada, de tensión superficial. Lo que haremos es soplar. Ahora vamos a demostrar qué tan fuerte es la tensión superficial. Lo que hizo es jalar el aire hacia adentro y ahora va a expulsar el aire hacia afuera apagando la vela. Lo que pasa es que todas las moléculas que forman dicha burbuja están jalando unas de otras.